Bueno, vamos a dar inicio a la última clase teórica, después seguimos aplicando toda la práctica que ustedes necesiten, pero lo que más nos interesa ahora es poder tratar de entender al paisaje como un recurso turístico. Nosotros cuando comenzamos el año y analizamos los distintos tipos de patrimonios y entendíamos que lo veíamos incluso en el tema de empresas, fue justamente para entender que estábamos siempre trabajando con la materia prima y hablábamos de la naturaleza y hablábamos de paisaje cultural, del patrimonio natural, cultural, cuando había paisajes donde seguramente el hombre los había interpretado o por lo menos ocupado. Entonces, siguiendo con ese concepto de que estamos conociendo la materia prima de nuestro producto turístico, de nuestro recurso, es que vamos a avanzar con la explicación de lo que es el paisaje cultural. Antes que nada voy a compartirles para que ustedes entiendan con qué asociar eh, la parte de la pregunta 5 final, a ver si se los puedo grabar con el Word. No, esto no. Acá. Perfecto. Ahí deberíamos estar viendo. Sí. El punto 5 dice: elija dos imágenes muy representativas de su destino que contengan un paisaje cultural y uno natural. Es decir, ustedes van a, con lo que nosotros ahora vamos a leer, que es básicamente el texto que les dejé, es casi, les diría yo, un resumen de esas perspectivas de aplicación a los estudios del paisaje que propone Paulo dos Santos Pires. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora, pero ustedes cuando trabajen justamente con su trabajo práctico, lo que van a hacer es elegir dos paisajes, uno va a ser cultural y uno natural. Para los que eligieron ciudades, busquen igual en los alrededores alguna presencia de algún paisaje natural y van a identificar los componentes que más se distinguen, ahora los vamos a ver, los bióticos, los abióticos, van a identificar su calidad visual y su fragilidad y de ese modo van a analizar la atractividad que poseen. Esto de alguna forma va a estar vinculado con esa matriz que hacen al principio para valorarlo, su singularidad, bueno, lo atractivo que tiene, este atractivo por su significado, y cuando analicen el paisaje cultural y el natural, van a poder analizarlo en base a lo que ahora estamos presentando. Aclarado esto, entonces, iniciamos con la explicación. El paisaje lo vamos a entender como un recurso turístico. Eso ahora vamos a poder desentrañar un poquito más por qué, pero antes vamos a las definiciones. Recuerdo todo el tiempo que esto está súper bien explicado. Yo les voy a aclarar lo que no está en el libro, en el texto, perdón, de Dos Santos, para que puedan hacer más detención en esa parte de la clase. Pero todo esto está perfectamente explicado en el análisis que hace este autor. El paisaje es todo lo que la visión abarca, es decir, en el momento que un espectador se para en un determinado punto y alcanza con su visión a ver todos los elementos que componen en el territorio, estamos hablando de la presencia de un paisaje. También puede ser como la combinación visible y perceptible. Esta palabra de percepción va a aparecer continuamente cuando hablamos del paisaje. Es lo visible y lo perceptible de los distintos elementos dispuestos sobre un determinado territorio, es decir, lo que veo y lo que percibo de un determinado territorio. Es decir, paisaje es la imagen que genera ese territorio. Y por otro lado, otro autor presenta que es la porción del espacio observado por la visión humana. Entonces, empezamos a identificar dos componentes indispensables, el del territorio y el de un espectador. Simmel, otro autor, que es el que justamente cita Dos Santos, el autor que estamos analizando, dice que el paisaje es infinitamente múltiple y cambiante, con diferentes puntos de visualización que generan una unidad de sensación.
esto que parece como lo más rebuscado de palabras es lo que nosotros tenemos que entender para la parte del paisaje turístico. ¿Por qué? Porque esa unidad que genera, ¿sí? Cuando dice que es una unidad de sensación, es el sentimiento que va a generar el paisaje para generar esa experiencia que nosotros buscamos en el turista. Lo que no es otra cosa que la sensación que el paisaje provoca en el espectador. Entonces, cuando hablamos de que son paisajes cambiantes, de que todos van a tener diferentes puntos de visualización, estamos hablando de que van a generar sensaciones, ese territorio, con todos esos componentes que lo integran, van a generar sensaciones que nosotros vamos a entender que es ese paisaje lo que genera una experiencia en nuestro turista. Cuando abordamos el paisaje, que es muy importante entender que hace mucho tiempo se viene hablando del paisaje, se viene hablando desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista turístico, urbanístico, ecológico. Bueno, hay muchos enfoques, pero en todos hay como un enfoque de paisaje en su totalidad, lo total, que es que identifica al paisaje con el medio, ¿sí? Es la lectura del territorio. Su interés se concentra en la importancia del paisaje como indicador o fuente de información del territorio. Es el que hace la lectura geográfica, es el que hace la lectura ecológica, es el que hace la lectura urbanística, es decir, es el que va a analizar justamente toda la información que brinda ese espacio geográfico. Y el segundo enfoque por el que se aborda es desde lo visual, es decir, el enfoque de la estética, de lo que se percibe, se concentra en lo que es el observador capaz de percibir en ese territorio. Volvemos a lo que recién mencionábamos. Estos dos enfoques, el total y el visual, hacen que cuando analicemos un territorio, podamos tener esta visión desde lo que es propiamente la información que me genera el territorio y la información que tiene el espectador a través de sus percepciones sobre ese territorio. Ustedes dirán, ¿por qué todo tan complicado si simplemente necesitamos analizar el paisaje con el turismo? Justamente porque lo difícil y lo que nosotros estamos tratando de sacar y que dijimos, hacemos una presentación, vamos a aprender al cómo y a usar las técnicas cuando profundicemos todo esto en Patrimonio 2, pero lo que nosotros tratamos de sacarle a todos es esa subjetividad de es bonito, es lindo, es interesante, sí, es encantador. Bueno, ya vimos que ni los recursos ni todo lo que tengamos en patrimonio es lindo, bonito, malo, feo, y el paisaje también tenemos que entenderlo porque en general el análisis cualitativo es bastante subjetivo y ponerle lo cuantitativo es bastante complicado. Entonces, las dimensiones, entendiendo de esto que recién decíamos, que puede ser un enfoque de paisaje total, un enfoque de paisaje visual, entendiendo esto se trabajan en distintas dimensiones, es decir, como en distintos temas agrupados. Por un lado se analiza la dimensión ecológica del paisaje, que en realidad fue una de las primeras en preocupar cuando crecía el avance urbanístico, y eran, de hecho, cuando uno ve los autores, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Cicatur, cuando vemos Bouillon, esos autores, Cicatur, que era el grupo de gente con expertise, si se quiere, de conocimiento en turismo, todos ellos eran arquitectos paisajistas, es decir, son los primeros en detectar qué estaba pasando con los paisajes y su relación con el turismo. Y la dimensión ecológica es la que descubre el territorio desde donde se distinguen los elementos naturales. Entonces trabajamos el paisaje desde esa función con la ecología. Después hay una dimensión cultural que es la que analiza la intervención del hombre y la proyección de su cultura sobre el territorio. Esto es muy importante porque nosotros no vamos a trabajar sobre espacios que no estén antropizados, que es... Perdonen, otra vez estoy con alergia otro día, que es esa visión que tenemos sobre el territorio con la presencia de las personas, ¿sí? Nosotros no vamos a analizar territorios que hayan sido completamente vírgenes sin nada de intervención humana. Entonces, entendemos esa intervención humana
como la puesta de cultura en ese territorio, ¿sí? Es decir, cada comunidad, cada sociedad, cada tiempos en las distintas eras y hoy incluso en los distintos continentes o en los distintos países van a hacer uso de los territorios utilizando su dimensión cultural, ¿sí? Podríamos dar un montón de ejemplos, no es la idea hacer todo tan extenso, pero por ejemplo, los romanos se distinguían por el acueducto romano, ¿no? Porque tenían que trasladar el agua. Entonces, como tenían ese recurso, utilizaban acueductos y se generaban los baños termales, se generaban un montón de usos del buen aprovechamiento que tenían del agua. Los incas han aprovechado las montañas que han tenido utilizándolas en terrazas para cultivo. Y así podemos ir avanzando a lo largo de la historia para llegar a nuestros tiempos y ver cómo cada uno se va adaptando a lo que le ofrece justamente ese paisaje. Y después, por supuesto, tenemos la dimensión estético-visual, que es muchas veces en la que va a trabajar el turismo, que es justamente la capacidad de atractividad que va a tener ese paisaje, ¿sí? Donde se van a estar combinando esos aspectos, tanto naturales como humanos, que se aparecían en las dimensiones anteriores, y que van a estar presentes absolutamente todo, más la percepción que tiene este segundo componente, que era el espectador. Dijimos, está el territorio y está la visión del espectador. Bueno, cuando se juntan justamente es que vamos a tener esta dimensión estético-visual. ¿Por qué decimos que el paisaje es un recurso turístico? Obviamente son dos realidades íntimamente relacionadas. Paisaje y turismo van juntos, así como patata y queso. ¿Por qué? Porque considerando que la imagen es la que se utiliza para difundir un centro turístico, siempre va a ser justamente el paisaje, sea el paisaje natural o el paisaje ya sociocultural, el paisaje cultural, donde esté la presencia del hombre. Vamos a ver si esto es verdad. Yo acá seleccioné 3 fotos que deberían poder identificarla con los lugares donde ustedes viven. Obviamente es la parte del Maitén, es la costanera de Madrid y es la zona de La Zeta, medio pixelada la fotito que encontré, pero es válida igual. Y es esto que el paisaje identifica el territorio. Incluso entropizados reflejan la interacción entre el paisaje y la comunidad. No es lo mismo que cómo se va a utilizar el ambiente costero, cómo se va a dar lugar a los paradores en la playa, a un ambiente de laguna, a un ambiente en el Maitén, con las montañas, con el río, siempre va a estar diferenciado. Y ese paisaje en realidad es el que tiene el valor económico. Y el valor económico porque si volvemos a nuestras primeras clases, cuando hablábamos del recurso decíamos que era todo lo que se ponía a disposición del hombre. Siempre lo entendemos como el recurso bien, perdón, voy a enchufar bien, ahí está. Siempre lo entendemos como el valor y el recurso, por supuesto, utilizado desde la sustentabilidad, con el respeto de los objetivos de desarrollo sustentable. Entendiendo eso, el paisaje es un valor económico, ya sea para un montón de actividades productivas, como incluso para la actividad turística. Entonces, cuando analizamos el paisaje, como le estamos poniendo un valor económico que va a ser sumamente importante, es que así lo tenemos que poder analizar, no simplemente como un escenario, sino como el conjunto de actividades que allí se pueden llegar a realizar. Y cuando decimos cuál es ese encuentro que se produce entre paisaje y turismo, siempre que hablábamos de turismo hablábamos de una motivación, ¿no? Que es la que genera el desplazamiento voluntario de personas. Y muchas veces en esa motivación, que no va a ser la que tenga el viajero, que no va a ser la que tenga a veces una motivación religiosa capaz, pero muchas veces en la motivación del visitante es la búsqueda de romper con la rutina. Y eso muchas veces se logran con un cambio físico del lugar. Por ejemplo, es muy probable que a nosotros nos guste una escapada a Madrid y es muy probable que a Katy le guste una escapada a la cordillera. Si
obviamente uno dice, no, a mí me encanta el mar y prefiero toda la vida el mar, o me gusta la montaña y prefiero toda la vida la montaña. Está perfecto, pero igual, aunque sea mar y montaña y no quieran cambiar, está bueno el decir, bueno, no es la misma costa a la que quiero ir de Madrid, que es la que veo todos los días, no es la misma montaña a la que quiero ver del 21 La Hoya o de los cerros del Maitén, que es lo que veo todos los días. Entonces, el cambiar de espacio físico hace que esa rutina se modifique. En general, cuantos más exótico, es el paisaje, más podrá concretar fantasías y alcanzar la ruptura con la percepción visual de lo nuevo y de lo diferente. Es decir, ¿por qué digo en general? Porque nunca nuestra demanda puede ser unificada en criterios de gustos. Por eso nos matamos tanto tratando de ver qué es lo que le gusta a la demanda y tratando de clasificar recursos para ver qué es lo que tenemos para planificarlos y después ofrecerlos y hacerlo de la mejor forma posible de no dañar el espacio geográfico, el destino en el que se encuentran los atractivos. Pero más allá de no unificar y que sabemos que PLOG, porque lo hemos visto, hace la diferencia en el heliocéntrico y el psicocéntrico, y es posible que el psicocéntrico busque lugares que le sean más allegados, que no lo saquen de su contexto, pero muchas veces cuando el paisaje al que cambia la demanda frente a su rutina es más exótico, tiene una cascada de agua más importante, tiene algo diferente a lo que estoy acostumbrado, tiene un entorno litoral más lindo, tiene un paisaje cultural. A nosotros a veces hasta nos llaman la atención las ciudades. ¿Por qué? Porque no vivimos en ciudades muy grandes. Entonces, la imagen de una ciudad grande por un tiempo no nos resulta capaz tan molesto. ¿Por qué? Porque es lo exótico a lo diferente de nuestra rutina, ¿sí? Entonces, como muchas veces el turismo busca sacar de las rutinas a las personas, ese paisaje al que se va a enfrentar las personas, sea en cualquiera de estas dimensiones, la dimensión ecológica, la cultural, la estética, ese paisaje cuanto más exótico le genera mayor ruptura de lo que vive con la monotonía. Entonces, la fantasía de ese viaje es como más grande, más importante. ¿Qué pasa con la percepción del paisaje? Y acá tenemos el elemento que estábamos diciendo, que era el espectador. Traten de hacer memoria, no importa que no lo vean, pero sí, si a alguna se le pasa de asociarlo, está bien, sería lo correcto, de hacer memoria con lo que veíamos en marketing, que no deja de estar todo vinculado, porque de eso se trata, nosotros intentar vender lo que estamos estudiando. Nosotros hablábamos de las percepciones, ¿no? Y decíamos que la demanda tiene percepción selectiva, distorsiva. Recuerdan que a veces decíamos, de repente te encontrás con un montón de chicos que están estudiando en la universidad y no es que aumentó tanto la matrícula, sino que vos empezaste a prestar más atención o distorsionaste la realidad con algo que te daban de información y lo adaptabas a lo que a vos te servía. Bueno, eso mismo que a uno le puede sonar de dónde había visto percepción, son los sueños que tenemos como profes de que lo asocien todo, es lo que le pasa al espectador con el paisaje. Y me pareció muy interesante siempre con nuestro mismo autor, con el que ustedes van a leer toda la documentación, que eligió a Jordana para mencionar esta explicación. La valoración del paisaje es consecuencia de la relación entre un espacio visual, es decir, eso a donde yo alcanzaba con mi vista, y el observador. Y esta relación desencadena una respuesta perceptiva por parte del observador, es decir, ese fenómeno de un espacio, mi visión y yo observando, me genera una respuesta a la percepción que yo voy a tener. Mientras que los elementos del paisaje producen una respuesta sensitiva y los estímulos generados por esa respuesta pueden ser interpretados. Acá es donde empieza la parte difícil entonces, ¿qué? ¿Dependemos exclusivamente de la percepción del espectador? ¿Es solo lo que el espectador va a decir en cuanto al paisaje? No, en realidad, si bien ahora no los vamos a poder trabajar punto por punto,
pero sí existen situaciones en el paisaje que generan una determinada percepción. No es lo mismo estar viendo un lugar con basura, un lugar con una contaminación visual, un lugar oscuro, a tener otros componentes que me van a ayudar a que el paisaje sea disfrutado. Lo que sí es importante es esto: el paisaje produce una respuesta sensitiva y estímulos que son los que el espectador va a estar interpretando. Bueno, vayan pensando qué paisajes tienen ustedes para poder hacer una descripción de un paisaje cultural y de un paisaje natural, y a ver qué tipo de percepciones y qué es lo que podemos llegar a encontrar. Ah, era al revés, tenía esta primero bióticos y después flora y fauna. Acá tomen apuntes importantes porque esto no es lo que trabajamos con nuestro autor. Esto está sacado de otros lados, entonces presten atención porque ustedes tienen que identificar los componentes, entre otras cosas, en la pregunta 5. ¿Por qué hablamos del componente del paisaje? Porque cuando uno analiza siempre van a haber diferentes componentes. Los que más van a llamar la atención son los componentes bióticos, donde tenemos a la flora y la fauna. La flora es la que va a otorgar los diferentes colores, ¿sí?, a todo lo que sea ese manto terrestre. La flora es el toque colorido. ¿Por qué gusta tanto la estación de primavera? ¿Qué es lo que ha generado los tulipanes con respecto a la llegada de gente en el mes de octubre? ¿Qué es lo que empieza a pasar? El otoño. Nosotros también vendemos el otoño con las lengas, con los árboles, con los coihues de hojas perennes. Entonces, todo lo que sea flora es lo que le va a dar un color y una armonía a determinados paisajes. Y la fauna sería como el premio gordo, es ese bonus track genial que tiene. Primero, es el único elemento dinámico del paisaje, con movimiento. Acá vendría la reflexión: ustedes pueden decir, porque no viven en la Patagonia, el que escribió eso, que nuestra fauna tiene movimiento todo el tiempo porque están los árboles bandera, ¿no?, que son los que indican a qué orientación va el viento, y cuando uno los mira sabe de dónde viene el viento. Bueno, pero más allá de eso, obviamente, de la movilidad por la lluvia, por el viento, por el granizo que puede llegar a tener la flora, la fauna es ese elemento que de repente nos sigue pasando. Uno está en un determinado lugar y ¡ay, mira una liebre! Y la verdad es que la liebre, mara o lo que podamos llegar a encontrar no es algo tan exótico que uno es como wow, pero la liebre, en un momento donde uno está viendo el paisaje, y eso que es el animal más tradicional, implica que uno sea un elemento dinámico dentro de ese paisaje. Un ave, ¿sí? Obviamente dentro de fauna metemos todo lo que tenga que ver con aves también. La sensación perfecta que da para los que tenemos suerte de tener algún cóndor, o los que podemos estar en la costa y tener esa variedad de aves, ni hablar si estamos cerca de pingüinos, ni hablar si estamos con lobos marinos. Es decir, la fauna es un elemento fantástico para el paisaje y la percepción humana la tiene como algo genial. ¿Cuál es la debilidad que tiene la fauna? Es que es muy imposible de asegurar que siempre sean vistos y que la gente las pueda llegar a disfrutar, y que al ser un elemento dinámico no siempre va a estar en presencia cuando nos acerquemos. Obviamente, si hacemos un safari en África, en algunos de los parques de Sudáfrica, por ejemplo, es muy probable que podamos llegar realmente a ver animales porque se atraviesan por lugares sumamente próximos a las colonias de animales, pero no es el elemento que nos garantice. Incluso pasa, no sé, le queremos mostrar a alguien el pájaro carpintero patagónico, que es tan tradicional, no siempre lo vamos a poder ver. Cuando empieza la temporada de orcas en la costa, en la zona de península, por más que vayas a Punta Loma, no siempre los vas a poder ver, entonces siempre aparece con esa debilidad. Vean ustedes si en su paisaje, especialmente en el paisaje natural,
tienen los componentes de flora y fauna, qué distinguen dentro de esos componentes bióticos. Y los otros componentes son los abióticos, que no justamente por abióticos sin vida sería, no por ser abióticos tienen menos encanto, ¿no? El relieve, que muchas veces va a estar cubierto por un manto de flora, pero en otras no, como acá puse el ejemplo de el Valle de la Luna, las salinas en Salina Grande en Jujuy, el otro tiene que ver con el clima, aunque no parezca, pero es una montaña. El relieve también es perfecto. La zona de los Altares en nuestra provincia tiene un relieve único que lo hace junto con el río Chubut, que sería la parte de hidrología, un atractivo de los paisajes más bonitos de nuestra provincia. ¿Por qué? ¿Es un comentario subjetivo? No, porque tiene justamente formas diferentes de relieve, que ahora los vamos a analizar cuando veamos la calidad visual, tiene la presencia del agua. Cuando hablamos de factores abióticos, litología, ¿se acuerdan? Esto sí, no, lo deberían tener más que presente porque están haciendo el trabajo final. Cuando Pierre de Fer menciona la categoría lítome, esa categoría lítome lo que hace es hablar de la piedra, ¿sí? Bueno, litología es todo lo que tenga que ver con los factores abióticos de piedras. Hay lugares donde las piedras quedan en forma redonda, las piedras que se mueven, las piedras que se desplazan. Realmente los factores abióticos son increíbles. Y el clima, que acá elegí una condición de clima extrema con nieve. El clima lo habíamos trabajado, recuerdan cuando hablábamos de recursos, que creo que incluso ustedes lo mencionábamos hasta en el parcial, creo, que justamente muchos dicen, bueno, el clima no puede ser parte del inventariado de recursos, pero vaya, sí, el clima te lo condiciona y es uno de los aspectos principales por los que la gente viaja. Es decir, si no tenemos nieve, perdemos un montón de público que no venga a la olla. Es probable que si Madryn, después de que se va las ballenas, que ya no les queda mucho, si lloviese todos los días, puede ser que le llegue la demanda que esté planificada con anticipación, pero la que está esperando el fin de semana bonito para ir a Madrid, capaz que no lo hace porque le toca días de lluvia. Entonces, el clima es un condicionante realmente para el paisaje y se lo interpreta como algo muy importante. Y por supuesto, dentro de los componentes del paisaje, además de los bióticos, además de los abióticos, tengo por supuesto los antrópicos, que es cuando el hombre se adapta perfectamente al paisaje. Acá estamos tratando de no mencionar la ciudad. Por ejemplo, yo no puedo poner un paisaje cultural como plena Roma, ¿sí? Porque es probable que ahí el hombre no se terminó de adaptar al paisaje. Sí puede ser capaz que quede algún anfiteatro adaptado a ese paisaje cultural. Sí puede ser, por ejemplo, el uso que se le puede dar a una costa de río, a los puentes. Eso puede ser alguno de los paisajes antrópicos, donde uno de los paisajes culturales donde encuentro el factor antrópico como adaptado y respetando a ese paisaje, sin necesidad de llego yo con la topadora y tiro absolutamente todo, sino como un componente del paisaje más, el hombre acompañando a ese paisaje. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay impactos paisajísticos y esto es de las cosas que tenemos que recordar de por qué está Claudia, ya cuando estamos cansados en noviembre, hablándonos de paisaje y de todo lo que nosotros deberíamos analizar. Porque el problema es que nuestra actividad, como cualquier otra actividad económica, va a generar impactos. Ya lo sabemos, por suerte lo han sabido muy bien en Introducción al Turismo, doy fe. Pero entonces ese impacto paisajístico es una alteración en la estructura o funciones en uno, varios o todos los componentes naturales y elementos visuales del paisaje como consecuencia de las intervenciones humanas, lo que provoca una disminución de su calidad ambiental y visual. Es decir, cada vez que alguno de esos componentes que acabamos de mencionar, ¿sí?, que generan un paisaje desde la dimensión estética visual o que generan un paisaje desde la dimensión ecológica o de la dimensión cultural, cuando se ven alterados, sea uno, varios o todos sus componentes, va a provocar una disminución en la calidad ambiental y por ende
en lo que va a reflejar en la visual, que era la percepción del espectador. Entonces, si disminuye esa calidad visual, va a disminuir la percepción del espectador y ahí entonces estamos hablando de que se produce un impacto paisajístico. Entonces, con esto nos damos cuenta que la calidad visual es la palabra que tenemos que incorporar y que quiero que ustedes la analicen a través de las fotografías que encuentran de su destino. Esa calidad visual es una cualidad intrínseca del paisaje. Intrínseca es del interior, es una cualidad propia. No es que se le dan solamente factores externos, sino que ya el paisaje, ya por ser los altares con esa formación de años de formación, va a tener esa característica tan particular. Es la cualidad intrínseca del paisaje que nos indica sus valores estéticos, su belleza, ¿sí? Es decir, esa característica va a ser la calidad visual y va a ser una forma, lo que más podamos llegar a aproximarnos a que sea de una manera cuantitativa, analizar cada uno de los componentes que puedan llegar a demostrarnos el valor estético que puede llegar a tener. Está dado por componentes como unidad, diversidad, naturalidad, singularidad y disposición de todos sus componentes. Por eso les decía que es probable que cuando lleguen a esta parte y hayan elegido en el punto 1 para esa matriz donde ponen los recursos, la jerarquización, la clasificación y que teníamos que darle una valoración, si ustedes pusieron que eran un montón de figuras que eran sumamente singulares porque había pocas en el mundo, o lo que sea, o la ubicación, la accesibilidad para llegar, bueno, todo eso va a estar referenciado también con la calidad visual, ¿sí? Es decir, si es algo único, si en un ecosistema hay un montón de diversidad, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que trabaja tanto con sus atractivos naturales. ¿Por qué? Porque tienen una diversidad en lo que tiene que ver con flora y fauna únicas, un clima que lo hace perfecto, entonces todo eso lo hace muy singular, están en un estado de naturaleza impecable, y bueno, y cómo están dispuestos todos esos paisajes hace, por ejemplo, que tenga una calidad visual con muy buen gusto. Lo que vamos a trabajar ahora es exactamente esta parte del texto para que ustedes la puedan asociar y que puedan identificar algunos de estos componentes para sus casos de estudio, porque dice que el aumento de la calidad visual de un paisaje normalmente se da en el territorio, en el territorio abarcado, es decir, en el territorio que se ha seleccionado, se verifican los siguientes factores. Ustedes van a poder ver si alguno de estos factores se encuentra también como para ver la calidad visual que tienen. Vamos a explicarlos, pero qué mal, esto de hacer PowerPoint rápido es una gran tristeza. Me quedo ahí abajo, no importa. Entonces, de estos componentes que recién estábamos viendo, entendemos que la calidad visual va a tener que ver con el mayor movimiento del relieve o de irregularidades topográficas. Esto es lo que veníamos hablando recién con respecto a los factores abióticos y decíamos, en realidad las formaciones que tiene la naturaleza son espléndidas. Esto creo que lo habíamos visto también en Turquía con otros ejemplos. Bueno, pero es importante que uno entienda que cuanto mayor es el relieve, cuanto mayor son las irregularidades topográficas, la calidad visual es espectacular. También cuando tenemos vistas panorámicas de gran alcance, una de las cosas que le pasaba a los artistas cuando trataban de plasmar la pampa, por ejemplo, que no tiene relieve o no tiene alturas, no tiene ese movimiento topográfico, pero tiene una inmensidad tan grande que, bueno, había un grupo de pintores que hacían los cuadros, se llamaban apaisados, porque no sabían cómo poder transmitir lo inmenso que era ese paisaje, ¿no? Y uno a veces cuando recorre los campos también lo que llama la atención es esa inmensidad. Nosotros estamos tan acostumbrados a veces a nuestras rutas que es como que
la inmensidad a veces nos termina cansando, pero yo les aseguro que para la gente que vive en ciudades, hacer tantos kilómetros de una inmensidad de esa vista panorámica es una atención increíble. Después otorga también calidad visual la diversidad de usos del suelo que van a estar derivadas de las actividades humanas. Acuérdense cuando hablábamos, por ejemplo, de las rutas gastronómicas, que decíamos qué pintoresco que es cuando el territorio arroja una producción y se ven desde las plantaciones como el ají hasta el secado, y entonces era ese uso del suelo también daba una calidad visual. Y acá busqué a Rosales en Asia, que en realidad esas terrazas son como muy características y también dan esa cuestión de calidad visual, ¿no? Recordemos que estamos viendo cuáles son esos factores que hacen que tengan estos componentes de atractividad y de calidad visual. Después hay obras de arte, de ingeniería y arquitectura, capaz que esto puede llegar a estar en Vancouver. Creo que Cuba también tiene, no sé qué, pero justamente hay un estado en Cuba que creo que se llama, me sale Cienpuentes, no recuerdo si es así, pero porque tienen justamente un montón de puentes uniendo la zona. Bueno, las obras de ingeniería y arquitectura, cuando están así, como un componente más, le otorgan también una importante relevancia de calidad visual, ¿sí? Y acá tenemos las vistas cerradas, valles profundos y estrechos cañadones. No sé si han tenido la oportunidad de conocer Piedra Parada, si no, por favor háganlo porque es muy bello. Eso es un cañadón que se va cerrando. La presencia de cubierta vegetal, especialmente de tipo arbórea, otra vez la flora que es impecable. eh, la superficie de agua y márgenes con trazado naturalmente irregular, esa sensación del mar formando el litoral y que a veces las olas llegan para un lado y que crece la marea o no, bueno, esa superficie de agua irregular, un río que forma meandros, es decir, todo eso hace que sea una calidad visual única, que sea totalmente distinto. No es lo mismo ver un río encauzado que ver un río natural. Los episodios climáticos y meteorológicos, ¿a quién no le gusta? O bueno, la verdad es que yo creo que soy una fanática del cielo y toda puesta del sol, cuando uno ve que está por nevar y el color tan particular, la niebla, ¿no? Es decir, que cuando no se ve nada, elegí como fotografía la que está en la parte superior, la aurora boreal, algo tan perfecto como ese fenómeno. También necesito ir a ver la aurora boreal. Karen va a estar más cerquita porque como va a estar ya en Canadá, capaz que la voy a visitar y después subo un poquito más. Y presencia de fauna nativa representativa, que es lo que habíamos marcado como sus componentes. Es decir, todas estas cosas analicen ustedes y las tienen presentes porque son realmente las que nos van a cambiar de alguna forma esa calidad visual. A medida que estas cosas se van alterando es cuando se nos empieza a complicar, ¿no? Porque es cuando entramos en ese impacto paisajístico. Y la calidad visual se ve potenciada por el estado de conservación. Volvemos a foja 1 en valoración de los recursos. La calidad es conservación de la integridad, originalidad o autenticidad de las manifestaciones, sean naturales, culturales, la singularidad y todo lo que venimos diciendo. Es decir, siempre, siempre lo singular, lo que esté en buen estado de conservación, lo que se presente en grupos y no de manera aislada, lo que sea auténtico y no copias, que por eso es lo que no son reproducibles, ¿no? Para los autores. Bueno, todas esas cosas son los que le van a otorgar una mayor calidad visual y que se va a ser potenciado por todo eso. Nos pasa muchas veces, fíjense con esto del estado de conservación, capaz que si hay una cascada muy bonita, una caída de agua, pero que está escondida, que realmente es imposible acceder, que la pasarela quedó completamente rota, por más bonita que sea la cascada, va a ser muy difícil de que uno pueda decir
qué bonita la cascada en el medio de la montaña. Cuando todo esto se altera, aparece la fragilidad visual. Eso es que justamente es esa susceptibilidad que tiene el paisaje al cambio, ¿sí? A diferencia de la calidad visual, que es intrínseca, la fragilidad depende de la actividad que se pueda desarrollar. Acá un comentario. La calidad visual es intrínseca, es propio, es como el atributo, la competencia, si tuviésemos que hablar de personas, la competencia que puede llegar a tener un paisaje. Pero también es cierto que en esa calidad visual, la percepción que es externa, que es una cosa extrínseca, también va a estar afectando, ¿no?, a esa calidad visual, porque hay gente que le puede parecer aburridos una determinada cantidad unos determinados componentes del paisaje. Pero en general intentamos llevarlo a la mayor objetividad. Eso aclarado con la calidad visual para que no se confundan. Pero la fragilidad, que es esa susceptibilidad que tiene para cambiar o no, sí no es intrínseca, sino que es de acuerdo a las actividades que ahí se van a desarrollar, ¿sí? Esas actividades que se pueden llegar a desarrollar es lo que le van a dar la fragilidad a ese paisaje. ¿Por qué? Porque el paisaje tiene capacidad para absorber pequeños cambios para no alterar la calidad visual o tiene fragilidad. ¿Esto qué significa? Lo empecé a leer y en realidad lo estaba explicando y por eso quedó tan feo. Todo paisaje tiene capacidad para absorber pequeños cambios que se le vayan produciendo. Los que menos capacidad tienen para absorber esos cambios son los que van a tener mayor fragilidad. Es como las personas, por todo el lío de palabras que hice, lo trato de simplificar. Hay gente que nosotros decimos es muy sensible o sabemos lo susceptible que nosotros podemos ser frente a determinados temas. Hay gente capaz que no le afecta para nada. Si alguien dice todos o todas y no le afecta, y hay otra gente que es muy sensible y frente a que alguien utilice solamente el masculino, siente que es una connotación de masculinidad que no corresponde. Bueno, eso, más allá de diferentes culturas, obviamente es la sensibilidad a determinados temas que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, cada paisaje, cuando uno lo analiza, también tiene esa susceptibilidad y esa fragilidad al cambio. Hay paisajes que son más todoterrenos que otros y hay otros que tienen una fragilidad muy, muy baja, es decir, que son muy susceptibles a que puedan verse afectados. Esa fragilidad visual genera indicadores de la capacidad de absorción visual de las acciones humanas en el ambiente, mostrando la vulnerabilidad, o no, ante la pérdida o modificación de la calidad visual persistente para el desarrollo turístico. Miren, esta es la misma foto. Cuando yo la subo, por supuesto quedan más feas, pero esta foto es una foto de Tailandia, sumamente conocida porque Leonardo DiCaprio hizo la película La playa ahí, casi para ustedes de otra generación, pero fue uno de los primeros momentos donde las playas asiáticas empezaban a tener un montón de éxito, y esta es la foto de la playa totalmente ocupada con turistas. Más allá de que parezca que es más fea, esta playa tuvo que ser cerrada para que se pueda recuperar de esa calidad visual y ese impacto paisajístico, porque realmente era un problema grande. Entonces, cuando hablamos de indicadores, un indicador es algo tan simple como el relojito del tanque de nafta que llevamos en el auto. Eso es un indicador. Si ese indicador nos avisa que tenemos poco combustible, tenemos que pasar a cargar más combustible. Entonces, cuando hablamos de buscar indicadores que tengan la capacidad de ver la absorción visual de las acciones humanas en el ambiente, es justamente poder mostrar la vulnerabilidad o no, algunos no la van a tener, como recién explicábamos, ante la pérdida o modificación de la calidad visual preexistente para el desarrollo turístico. Eso es lo que nosotros tenemos que poder analizar.
Con esto, y de manera bien breve, porque como la hago grabada no me resulta para nada interesante, finalizamos. Yo acá les dejo simplemente la bibliografía, que es la que ya tienen subida al aula, y lo que más me interesa es que ustedes con estos componentes puedan saberlos aplicar. Obviamente el texto va completo para el parcial, pero lo interesante es que ustedes puedan saber aplicar esto y de eso lo tienen que demostrar en la pregunta 5. Si no tienen, si solamente ven que tienen el paisaje cultural, bueno, traten de buscar algo muy representativo de ese país en las proximidades que ustedes crean que puedan llegar a trabajarlo. Yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema y así analizan componentes, calidad visual. Cuando digo componentes, es estos que veníamos mencionando. Sería este cuadrito, acá, este cuadrito con la explicación también de lo que son los factores bióticos, abióticos, antrópicos relacionados con este cuadrito. Eso basado en la calidad visual y en la fragilidad. Igual, por supuesto, me preguntan lo que necesiten en cómo desarrollar el punto 5. Lo más importante es que el martes que viene nos encontramos para el parcial, que esa es la instancia final, después el trabajo y después ya viene la parte de la defensa y de recuperatorios.